Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, un Amén. día más de bendiciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Amén. amado Dios. Damos la bienvenida para un nuevo momento de escuchar la palabra, de poner lo que Dios ha puesto en nuestros corazones al servicio de todos nosotros, amén. Porque no solamente es para usted, sino para nosotros mismos, porque los Amén. primeros que nos predicamos somos nosotros. Así es. Le damos otra vez la bienvenida, muchas gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos ha dado de estar Amén. compartiendo con todos nosotros. Y saludamos inclusive también a los que están lejos, a los que están fuera, muy lejos de la tierra, de nuestra tierra, Amén. de Amén. Medellín, amén. Los que están, mejor dicho, el mundo entero está Amén. regado de cristianos, amén. Amén. Y de personas conocedoras y que en verdad aman al Señor, amén. Así es. En todos los rincones de la tierra se ha predicado la palabra del Señor. Amén. Amén. Y ese es el testimonio, Así amén, es. que hoy desde aquí podemos decir, mejor dicho, saludar a nuestros hermanos en cada rincón de esta tierra, Amén, amén. Ese es un amén. testimonio grande, amén. Así es. Porque hasta los lugares donde menos pensamos, ahí hay alguien Así que es. predica de Cristo, Amén. o que tiene esa semilla plantada en su corazón. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar Así es. Vamos a orar. para entregarle la palabra al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Amén, Jesucristo, tu así Hijo es. amado, del Espíritu Santo, oh Sí, Padre Dios, Santo, así bendito es, Rey, Señor. el Santísimo, bendito. Amén. Te damos gracias, Padre Gracias, Santo, por esta gracias. nueva oportunidad, bendito Señor. Amén. Amén. Que no seamos nosotros, bendito Señor, Así sino que es. seas tu Espíritu Santo, Oh, sí, bendito bendito Señor, Dios, a así través de es. nosotros, bendito Rey, Amén, dando de tu amén. palabra, bendito Amén. Señor, enseñándonos, Así bendito es. Señor, un grano más, bendito Amén, Señor, amén, de así cultivo, bendito Rey, en tu Oh, gran sí, huerto, bendito bendito Dios, así Señor. es, Te damos Señor. gracias, Padre Gracias, Santo, gracias. por tu gran misericordia, Oh, sí, bendito Señor. Dios, amén. Te damos gracias, Padre Santo, Oh, sí, por precioso un nuevo Dios. día, un nuevo Amén, atardecer, bendito amén. Señor, un nuevo anochecer, bendito Señor. Así es, bendito Dios. Un nuevo amanecer, bendito Rey. Amén, Te damos amén. gracias, Padre Gracias, Santo. Señor. También ponemos delante de tus pies, delante de ti, bendito Señor, Amén. toda nuestra necesidad, bendito Amén, Señor, así que es. son muchas, bendito Oh, sí, Señor. bendito Cada Dios. uno de nosotros tiene diversas Amén, necesidades, amén. bendito Señor. Así es. Tú conoces nuestros corazones, Oh, sí, bendito bendito Señor, Dios, nuestro así corazón y es. el corazón de Amén, todos amén. nosotros, bendito Señor. Oh, sí, Nos bendito ponemos Dios. delante de tu Oh, sí, presencia, Padre, bendito así es, Señor. en el nombre de Porque Jesús. solamente tú, ¿quién solo tú, bendito Señor? Amén. Nos conoces, bendito Amén, Señor. así Sabes es. qué necesitamos y Oh, sí, qué en bendito verdad debemos Dios. desechar, bendito Amén, Señor. amén. Te damos gracias, Padre Santo, Gracias, porque mi esta es Rey. una nueva oportunidad, bendito Amén, Señor. aleluya. Te damos gracias por Así nosotros es. y por Gracias, mi nuestras Rey. familias, por nuestros Amén. conocidos, bendito Señor, Así por nuestros es. lugares de trabajo, Oh, bendito sí, Señor, bendito Dios. por cada lugar que pise nuestros Amén, pies, bendito amén. Señor, los bendecimos, En el bendito nombre de Señor, Jesús. por cada cosa que ven nuestros ojos, por todo lo que Amén, escuchan amén. nuestros oídos, por todo Oh, lo que sí, tocan bendito Dios, nuestros así es. sentidos, bendito Señor, por todo lo que Amén, hizo nuestra amén. boca, bendito Señor. Oh, sí, Los Padre, bendecimos así en el es, nombre en de el Jesús, nombre de porque tú Jesús. eres grande, Amén, bendito Señor. aleluya. Solo tú, bendito Señor, Así tú es. abarcas todo, bendito Amén, Señor, porque tú amén. eres el todo, bendito Señor. Te damos Aleluya, gracias, sí. Padre Gracias, Santo. mi Rey. Delante de ti, bendito Señor, nos Así es. ponemos, bendito Amén, Señor, amén. de rodillas, Padre Santo, sí, con bendito temor y Dios, temblor, así es, bendito Señor. Señor, para Amén. compartir de lo que tú nos has dado, Amén, bendito Señor, así para es. con nuestros hermanos, bendito Señor. Amén, amén. Perdona, bendito Señor, nuestras Así ofensas, es. bendito Rey, Amén. porque todos los días fallamos, bendito Rey. Así es, Señor. Y por eso nos ponemos delante de tu Amén, presencia, amén. bendito Señor, Así humillándonos, bendito sí, Señor, bendito delante Dios, de así ti, es. bendito Rey. Te Amén. damos gracias, Padre Gracias, mi Santo, Rey. por esta Gracias, nueva Señor. oportunidad, bendito Gracias, Señor. En el nombre de gracias. Jesucristo, Así es. el Espíritu Amén, Santo, bendito Señor, y al Amén. gran Dios Todopoderoso, Así Altísimo, es. bendito Rey, gracias, bendito Gracias, Señor. Señor. Amén, amén, y amén. amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es bonito, como todos los temas que el Señor nos regala a cada uno de Amén, nuestros amén. hermanos, amén, y a nosotros, amén. Vamos a hablar de la siembra, ¿cierto? Amén. Amén. De la tierra, qué es lo que se debe hacer antes de sembrar, para Así que esa es. semilla que el Señor deposita en nosotros no caiga en mala tierra, o no caiga Amén. entre rocas o entre espinos. Así Amén. es. Vamos a ver unas pautas pequeñitas
pero que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén, Amén. amén, así es. Entonces empezamos diciendo, durante el camino en Cristo hemos aprendido que somos árboles de justicia, plantíos de Amén, Jehová, así y que es. nuestras raíces están firmes en Dios. Amén. Y eso está bien. También hemos aprendido que existen muchos tipos de terreno donde en solo uno hubo fruto, pero conocemos y entendemos todo lo que hay que hacer solo para sembrar esa semilla. Amén. Yo sé que muchos de ustedes fueron del campo o tuvieron familia del campo, ¿cierto? Fueron sembradores, fueron agricultores, ¿cierto? Y saben mucho de lo que es sembrar una semilla Amén, para amén. que pueda dar fruto. Pero primero, antes de dar fruto, pasa por un proceso que, según lo que se siembre, es corto, es mediano o es a largo plazo. Así Amén. es. Para poder cosechar y tomar de esa Amén, cosecha, de ese amén. fruto. Amén. Porque primero es el fruto y luego la cosecha. Amén. Amén, Pero ¿qué hay que hacer para poder sembrar una semilla? amén. La naturaleza misma enseña, hermanos, que cuando un cultivo o un árbol no se le pone esa dedicación, no se le pone esa dedicación Y el de debido sembrar proceso. y ese debido Ujú. proceso que debe tener para poder que salga una buena cosecha, esa cosecha que no cuidamos sale siendo una cosecha, como dicen por ahí, ¿cómo se dice la cosecha? Mala, pues, No mala, sino que no, su sabor no es agradable, no es dulce, no es como lo queremos, como que queremos que salga. Amén, Amén. amén. Se me va la palabra, pues ustedes me entienden, porque cuando uno se le dedica a una cosecha el tiempo Así y las es. labores que se les debe dedicar, no sale como queremos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a Isaías 28, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Les voy a leer que del 23 al 29. Amén. Amén, dice. Dale, amor. Dice la palabra del Señor en Isaías 28, 23. Sí. Está atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Amén. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Verso 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Amén. Vea el ejemplo que el Señor nos da a través de su palabra, que según lo que sembremos, según la cosecha que de lo que sembremos, no todo tiene el mismo proceso en cierta manera, ¿cierto? Porque hay plantas que tienen una dedicación y son más delicadas que otras. Amén, Amén. amén. El Señor nos pone como ejemplo que aunque somos hechos de su mismo barro, por decirlo así, no todos somos iguales, Amén, en el amén. sentido de que algunos somos más sumisos que otros son más atentos que otros son más sentimentales que otros, como es el ejemplo entre el hombre y la mujer es más sentimental, el hombre es como bueno, Más no, fuerte. no todos, algunos pues, porque ya en ese tiempo podemos ver que por muy rígido que sea una persona, dentro de sí hay algo bonito, algo que quebranta ese corazón y Amén, hace a través amén. del Señor. Así Amén. es. Porque el Señor es el que quebranta el corazón y de eso lo Amén, vamos a hablar amén. enseguida. Amén. Pero vemos que según la cosecha, según lo que se siembre, va a ser el fruto y cómo se debe de sembrar y cómo se debe de tratar. Amén. Porque muchas veces, por ejemplo, una persona cuando presta servicio militar, muchas veces a algunos les va al principio muy mal porque fueron sacados de sus hogares, por decirlo así,
del rincón de su papá y su mamá, luego pasar por un proceso de enseñanza a través de la escuela, el colegio y algunos universidades. Por antes de la universidad muchos tienen que pasar por el proceso de prestar servicio militar. Amén. ¿A qué voy con eso, hermanos? Que cuando una persona ha sido muy delicada, por decir así, o muy mimado en su niñez y en su juventud, cuando llega al ejército, que lo tratan prácticamente, no a las patas, pero sí con un temperamento. O sea, todo lo que hacen en el ejército es para que temple su temperamento. Amén. Los que en Amén, verdad amén. logran captar ese mensaje que es el ejército y deben pasar por eso, lo que quieren es cambiar su temperamento y hacerlos en verdad conforme el ejército quiere. Amén. Entonces vemos esos procesos que de pasar de un lugar, por decir muy cuidado, pasan a un lugar que aunque los van a cuidar, lo van a tratar de diferente manera. Amén, amén. Amén. Y no solamente el ejército prestar servicio, también cuando pasan a la universidad. La universidad está llena de sectas y de pensamientos, de filosofías, que si una persona no está bien firme en Cristo, lo pueden Amén. enredar fácilmente y Ujú. llevarlo por los caminos que no son. Así Amén. es. Llámese filosofía, llámese estrategia pues, políticas y cosas así, que no son conforme a Dios. Amén, Amén. Porque amén. sabemos que en cierta parte la política bien llevada es a favor de la humanidad en el nombre de Dios. Amén. Si lo vemos por esa manera, no hablemos de política, sino que solo es un ejemplo de lo que podemos tratar y de ver en nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Seguimos. El pasaje. Vemos el ejemplo que nos ponía el Señor a través de la palabra en Isaías 28. Así es. Que antes de sembrar una semilla, ¿qué hay que hacer? Mirar el Proceso. terreno. Amén. Mirar el terreno. Aunque la tierra no se haya pisado por sí sola, la tierra está compacta. Aparte de que está compacta, tiene maleza. Tiene sus Piedras. cositas que tiene Ujú. piedritas Ujú. grandes y piedras pequeñas. Amén. Que todo eso hay que removerlo, hay que sacarlo. Pero ahí está el proceso. Empezamos el proceso. ¿Cuál es el primero? Lo primero, mirar. Luego, palpar. ¿Qué es lo que hay que quitar y qué tipo de trillo le vamos a meter? Amén. ¿O qué tipo de máquina le vamos a meter a la tierra según su dureza y según su característica? Amén. Amén, Porque también amén. eso influye mucho, la característica de la tierra. Que si es muy negrita, que si es cafecita, que si está dando a pantano y que hacer esto o lo otro, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, más adelante vienen los abonos, que más adelante lo vamos a ver. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero? Después de mirar, sigue remover la tierra. Amén. Significa moverla y descomprimir para quitar toda dureza y permitir la circulación del agua, que es la palabra, si lo vemos espiritualmente. Amén. Y del aire, que es el Espíritu Santo. Algo tan importante, bendito Señor, que muchas veces ese aire, el Ruach HaKodesh, amén, que el Señor nos da cuando recibimos a Cristo, Amén. amén, que es ese aliento de vida que el Señor nos da a nosotros. Así es. Cuando cuando empezamos a creer y en verdad dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros, Amén, su labor en amén. nosotros. ¿Qué está haciendo el Amén. Señor? Removiendo la tierra. La está, como dicen por ahí, en palabras de nosotros, revolcándola. ¿Para qué? Para que se ventile, para que se llene de Amén, aire amén, y amén. quede más suelta. Así es. Amén. Quede más suelta y la semilla pueda, cuando muera y empiece a germinar, pueda salir más fácil. Amén. Entonces vemos los procesos, vean ese pequeño capítulo, ya los procesos que ya han habido solamente para sembrar una semilla, que más adelante va a dar fruto y va a dar cosecha. Amén. Eso mismo pasa en nuestra vida. Amén, Amén. amén. Primero, tenemos un corazón duro, la tierra está dura. Amén. Llega Así alguien, pero siempre, antes de que llegue ese alguien, siempre está ese interés en nosotros, en las cosas espirituales. Amén. Amén. El Señor manda a alguien para que nos predique de Cristo. Al principio somos muy reacios, no, pero es como así, que es que yo creo en esto, yo creo en lo otro, o no creo en nada, dicen algunos, Amén, amén. ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando empieza ese corazón, esa tierra a removerse, Así es. a quitar toda esa maleza,
es que el Señor ya está actuando en nosotros. Amén, Y yo sé que amén. muchos fuimos así, duros, hasta que el Señor empezó a actuar, a remover la tierra. Amén, aleluya. Amén. Vamos a Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28. Perdón, Primera de Crónicas 28:9. Amén, se lo leo, hermanos. Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te destruirá para siempre. Amén. Esto último es duro, ¿cierto? Suena duro, pero veamos lo primero, que es que servirle con corazón perfecto. Amén. Reconocer primero a Dios. Vea que el Señor le está hablando a quién, a Salomón, y le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, al Dios que su padre le enseñó a adorar. Amén, amén. Que es Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya, Jehová. así es. Amén. Y sírvela con corazón perfecto. Aquí nos están hablando del servicio. Amén. Cuando el Señor empieza a remover esa tierra, a quitar lo que ya no, lo que no nos sirve, las pequeñas piedritas que no nos sirven, el Señor dice: sírvame. Pero es que yo soy muy pecador. No importa, hágame el favor y me sirve, porque ese servicio es el que te va a perfeccionar también. Amén, Amén. amén. Porque ese servicio, ¿qué significa? Compromiso. ¿Qué más significa? Es esa entrega. Amén. Y a medida que usted y nosotros vamos sirviendo, el corazón lo van limpiando. Es que está haciendo el Señor, quitando maleza, quitando pequeñas piedritas. Amén. Pero siempre y cuando sirvamos. Amén. Amén, Pero es que amén. yo todavía no me he bautizado, es que yo todavía, o sea, empiezan los peros. No, un momentico. Sirva. Amén. Para que el Señor, ¿qué va haciendo? Nos va perfeccionando. Amén, amén. Y también nos dice: y con ánimo voluntario. O sea que siempre que vayamos a servir, tenemos que tener ese ánimo. Amén. Amén. Y sabemos que en la iglesia hay muchos servicios. Amén. Están los 5 ministerios, ¿cierto? Y todos son servicios. Y también en la iglesia, aparte de esos servicios que son los 5 ministerios, también está el servicio de la tienda, ¿cierto? Amén. Amén. Está el servicio de la alabanza. Amén. Está el servicio de los maestros. Amén. Amén. El servicio de evangelización. Amén. El servicio de intercesión. Miramos que hay muchos Amén. servicios. Yo Y todo esto, ¿con qué se hace? Con el ánimo. Amén. Y voluntariamente. A nadie le están pagando porque ore por alguien. Amén. ¿Cierto? Nosotros no le cobramos a nadie porque oremos. Ni los momentos de intercesión. Amén. Vea, Amén. hermano, estamos pidiendo colaboración para que nos colaboren, para que el milagro se cumpla. No, un momentico. Eso es voluntario. Amén. 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 Así ¿Y es. por qué se hace voluntario? Porque el Señor está escudriñando en nuestro corazón, nos está Amén. perfeccionando. Amén. Está Amén. removiendo Pero la eso se perfecciona Amén. ¿cómo? Si nosotros queremos voluntariamente. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, vamos a Ezequiel 11. Amén. Ezequiel 11. Yo se lo leo, hermanos. El tiempo es corto. 11, 19, 20. Y nos dice: 19, sí. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré. Vamos a empezar. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Amén. Aquí nos está hablando de que es tan duro ese corazón que hay que ablandarlo. Amén. Aquí estamos poniendo, aquí nos dan un ejemplo del que le daré un corazón de carne, o sea, un corazón blandito. Pero también estamos haciendo esto un ejemplo de la tierra dura. Amén. De la cosecha que esperamos. ¿Cierto? Pero después de qué? Después de sembrar la semilla y esperar ese proceso, que en Dios todos son procesos. Amén. Hasta un milagro es un proceso. Porque el Señor escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Todo es un proceso en el Señor. Amén. Y hay procesos, como les digo, como les dije en el ejemplo, así como según el cultivo que se haga, hay cultivos que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Amén. 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 Muchas veces oramos al Señor pidiendo algo,
alguno de esos algo que pedimos viene a corto plazo, gloria a Dios. Hay otro que es a mediano plazo, gloria a Dios, casi que no llega, pero hay otro que es a largo plazo, que es donde la paciencia de cada uno es probada. Amén, amén. Amén. Cuando pedimos algo y en verdad está conforme al propósito de Dios, pero se hace largo por X o Y motivo, el Señor sabrá sus razones. Empezamos muchas veces a desfallecer. Amén. Muchas veces empezamos inclusive a dudar de Dios y Amén. inclusive a criticar a Dios. Así es. Y Amén. muchas veces nos enfocamos tanto en la falsa religiosidad que nos creemos, y me perdonan la palabra, que nos creemos inclusive más santos que Dios. No toco, no miro, no hago, no, un momentico, es que todo es un proceso. Amén, Y todos amén. fallamos. Así es. Amén. Todos fallamos y por eso hay que ponernos de rodillas delante de Dios y pedirle perdón, Señor, he fallado. Amén, amén. Amén. Porque muchas veces en tanto criticar y señalar a la gente nos creemos más santos que Dios. Amén. Y Dios no nos mandó a juzgar. Así es. A opinar de pronto sí. Amén. Se vale opinar, pero a juzgar y señalar al hermano, casi que acusándolo y mandándolo prácticamente a la cárcel. No, un momentico, es que acuérdese que todos con la misma vara que mides, con esa te miran y aún más. Amén, Amén, gloria amén. a Dios. Así es. Entonces vemos que el Señor nos da ese proceso. Amén. Amén, amén. Bueno, ya vimos el primer proceso, hermanos, que es remover la tierra. O sea, como decía ahorita mi esposo, pues todos somos tierras diferentes, todos Así somos es, tierras diferentes, pero digamos que el proceso de sembrado normalmente es el mismo para todas las tierras, independientemente del tipo de tierra que sea, ¿cierto? Amén. Ya vimos entonces el primero, que es remover la tierra, donde significa quitar y es compactar, porque la tierra está dura, pero es necesario que el Señor empiece a remover muchas cosas en nuestros corazones para que la palabra y el Espíritu Santo puedan entrar. Ya después de que removemos la tierra, viene otro proceso, que es penetrar la tierra profundamente, ¿cierto? Porque digamos que removerla es simplemente moverla, pues como su nombre lo indica, pero ya el segundo paso es que empieza a penetrar la tierra profundamente, y esto se da para que la dureza que no se quitó cuando removimos la tierra se empiece a desprender y la tierra empieza a quedar mucho más ligera y suelta, y así los nutrientes pues puedan ser aprovechados más de manera pues más eficiente y se pueda pues llegar como a lo profundo. Acompáñame por favor a Hebreos 4:12. Este es un versículo que pues todos conocemos, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Entonces, Dios. mira, hermanos, ¿qué permite que la tierra pueda ser penetrada profundamente? Esto solo lo hace la palabra. O sea, no hay otra manera en que nuestra tierra pueda ser escudriñada y pueda ser penetrada hasta lo más profundo. Por eso nosotros debemos dejar que Dios haga el proceso. Y digamos que literalmente puede que nosotros lo veamos en teoría muy sencillo, pero es un proceso difícil. O sea, es un proceso difícil cuando nosotros tenemos un corazón duro y el Señor empieza a remover, el Señor empieza a mover. Y eso lo puede hacer a través de diversas pruebas, a través de diversos momentos. Pero cuando Él empieza a remover esa tierra, que digámoslo por así decirlo, es como ese primer amor, donde nuestro corazón está sensible, donde cualquier palabra que a nosotros nos hablen de Cristo, nuestro corazón lo comienza como a sentir. Es necesario que el Señor ahonde más y lo haga muchísimo más. Y algo muy tremendo cuando vemos este proceso de la tierra es que cuando se empieza a penetrar la tierra profundamente, empiezan a salir las plagas, empiezan a salir los gusanos, empiezan a salir todas las lombrices que nosotros conocemos, las lombrices de tierra, y eso hace la palabra. O sea, la palabra empieza a sacar, empieza a quitar esas plagas y esos animales y esos insectos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso nosotros no podemos cerrar nuestro corazón, nosotros debemos permitir que la palabra penetre, que la palabra, como dice en este texto, que sea como una espada de doble filo,
que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es que es de la única manera que nosotros podemos discernir o que el Señor nos permite discernir los pensamientos que hay en nuestro corazón. Por eso no en vano el salmista le decía al Señor: cazadme esas pequeñas zorras, esas que dañan la viña. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no permitimos que la palabra de Dios penetre. Permitimos que esas plagas se queden ahí. Que esas plagas, cuando el proceso vaya evolucionando, ellas a la final hacen lo suyo y pueden hasta dañar la cosecha e incluso comerse la semilla. Entonces, por eso, hermano, la invitación en esta noche es que dejemos remover la tierra, pero también dejemos que la palabra de Dios penetre, que la palabra de Dios haga la obra para la cual ha sido enviada. No cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestros oídos, porque es que a veces cuando hablamos de este tipo de temas pensamos que la palabra de Dios siempre va a ser buena, y está bien, hermanos. O sea, el Señor nos dice: yo voy a estar contigo, no temas porque yo soy tu Dios, esfuérzate y sé valiente, levántate, amén, eso está muy bien. Pero también la palabra nos confronta, la palabra nos dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por cuanto has hecho esto o por cuanto has hecho lo otro. Eso es cuando nosotros recibimos aún esa palabra, estamos dejando que ella penetre en nuestro corazón. O sea, no siempre todo es bueno. O sea, todos tenemos defectos y muchas cosas que Dios tiene que arreglar. Entonces, no cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestra tierra, sino que permitamos que Dios, sea bueno o sea malo, penetre con su palabra. Amén. Bueno, Gloria, otro de los procesos es, una vez que la tierra haya sido removida, una vez que la semilla ha sido plantada, ¿cierto? Y una vez que la semilla ya está en su proceso de germinación y que ya empezó a dar su primera hierba, su primer, ¿cierto?, brote, también hay que hacer una cosa. El proceso no se quedó ahí, sino que el proceso continúa. ¿Y qué hay que hacer? Una de las cosas que hay que hacer es seguir limpiando el terreno. Amén. Hay pequeñas piedras, hablemos de esas pequeñas piedras, amén. No las pequeñas zorras, no, sino las pequeñas piedras. Podemos decir que esas pequeñas piedras, ¿qué pueden ser? Son esas doctrinas que hemos adquirido a través de nuestra vida, antes de conocer a Cristo, e inclusive conociendo de Cristo. Porque hay doctrinas, hay sectas que se mezclan y se camuflan haciendo ver que son buenas. Amén. Sabemos que la piedra angular, la principal piedra, es Cristo. Amén. Pero hay pequeñas piedrecitas que los vamos a denominar como las falsas religiones, las doctrinas y cosas así, e inclusive los dogmas, ¿cierto?, que nos enseñan. Yo me acuerdo una vez en el colegio que cuando nos iban a enseñar filosofía, ¿cierto?, muy sabiamente el profesor nos dijo: vea muchachos, la filosofía no es para que ustedes cambien de religión o no crean en nadie, no. La filosofía solamente es un pensamiento que como estudio se les debe transmitir a los estudiantes para que ellos definan a través de todo ese estudio cómo se mueve el pensamiento del hombre. Amén. Porque sabemos que desde la antigüedad también han habido filósofos que han enredado a la gente de una manera muy suspicaz, ¿cierto? Que porque hablan bonito o hablan como muy poéticamente, y entonces uno dice: ay, si es verdad, uy, si este man es un teso, ese man no, ese es un sensei, ese es, mejor dicho, un maestro. Son pensamientos humanos. Así amén, que uno cree que son buenos, pero cuando uno discierne en la palabra de Dios, son pensamientos de hombre, y no conducen sino solamente a tener nuestra mente solo aquí en la tierra, ¿cierto? No estoy diciendo que sea malo, eso es bueno escucharlo, pero también dice saberlo discernir. Amén, ¿Por qué? amén. Porque se vale pensar, Así vale opinar, se vale escuchar el pensamiento del otro. Lo que no se vale es seguir una corriente que a la larga no va a ser de provecho para un cristiano. Amén. Y sabemos que muchas sectas de esas han enredado a mucha gente. Así es. Y han tenido muchos seguidores y aún lo tienen, muchos seguidores. Amén. Inclusive muchos
de tanto pensar y creerse en más que Dios, porque llegan hasta ese punto, creerse en más que Dios, porque con unos pensamientos tienen muchos seguidores y esos seguidores alimentan esa llama que es el ego. Así es. Y el ego se aviva, se aviva y se aviva. Es como cuando hay un canzón en un salón de clases, donde empieza a canzonear y coger de parche a los otros compañeros. ¿Cómo se crece esa persona? Cada vez que lo aplauden, le siguen la charla, tal cosa, ¿cierto? ¿Y cómo se apaga esa llama de ese charlatán? Cuando nadie le hace caso. Entonces, ¿qué pasa? El chico pare, aquí no fue, entonces muy por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos, la misma humanidad, somos los que prácticamente endiosamos a la gente, lastimosamente. Así es. También de esas pequeñas piedras están las idolatrías. Así es. Idolatría no solamente es el que se postra delante de un santo, no. Idolatría es lo que estamos viendo desde la antigüedad hasta estos momentos. Así es. Amén. Llámese equipo de fútbol, llámese cantante. Inclusive hay personas que adoran los mismos cantantes cristianos y eso no es de Dios. Hay que enseñarle a esa persona que así no sé, eso es idolatría. El que se debe adorar, glorificar y solo a Dios. Amén. Entonces vemos que son pequeñas piedritas, ¿cierto? ¿Por qué les digo piedritas? Porque quieren ser como Dios. Amén. Porque la única piedra angular es Cristo. Los otros son pequeñas piedrecitas, porque han querido ser como Dios a través de las personas, de sus adeptos. Amén. ¿Y cómo le damos poder a una persona de esas? Haciéndole caso. ¿Cierto? Amén, mientras que Cristo es el todo en todos. Aleluya, amén, gloria a Dios. Amén. También es quitar la maleza. Vemos que cuando empieza el brote y empieza a crecer, también a la par empiezan a crecer las malezas que anteriormente fueron quitadas, pero que quedaron pequeños rastrojitos por ahí. Pequeñas semillitas quedaron por ahí también de esa maleza. O sea que la maleza crece donde sea. Donde haya humedad, donde haya, inclusive hay malezas que crecen sin necesidad de oxígeno. No sé cómo hace, Dios es muy grande. Esos microorganismos empiezan a alimentarse de lo que hay en esa parte, una pequeña humedad, ahí se crece. Un musgo, eso es maleza para algunas plantas, amén. Y si no se tiene cuidado de limpiar todas esas malezas, echan a perder la cosecha, el fruto y la cosecha. Amén, gloria a Dios. Vamos a Efesios 4:31, se los leo, hermanos. Y nos dice la palabra, se los muestro bíblicamente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Vemos que a pesar de que ya vamos en el proceso del cristiano de Cristo, que ya la tierra fue removida, la semilla fue sembrada, el brote empezó a crecer, vemos que a nuestro alrededor están todas esas cosas. Amén, amén. Que nos pueden quitar, como decía mi esposa, quitarnos el primer amor. Amén. Dudar de Dios. Porque es que Dios se demora, porque Dios no me da eso, porque Dios no me da eso, ¿por qué me está pasando tal cosa? Amén. El ser cristiano no quiere decir que se acabaron nuestros problemas, no, los problemas siguen, solamente que Dios nos da ese aliciente para continuar. Amén, amén, gloria a Dios. Es. Y vamos a Colosenses 3, del 5 al 10. Si quieres lo leo. Hermano, me lo leo, por favor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Yo les pregunto, hermanos, como hemos visto hasta ahora, ¿todo se logra así? ¿De la noche a la mañana? No. Todo es un proceso. Así Dame es. el último, Carito, porfa. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está la clave. Amén. Nos vamos renovando a través del Señor. Amén. Amén. Porque es que todo proceso, como les digo, hay un proceso a corto, a mediano y a largo plazo. Así Amén. es. Entonces vemos que, vea todo lo que escribió el Señor a través de la palabra.
iras, enojos, todo eso. Y yo sé que todos hemos sentido eso alguna vez y todavía lo Amén. seguimos sintiendo. Así Y es. por ese hecho hemos dejado de ser cristianos. No. No, por ese hecho el Señor nos ha dejado querer. No, No. porque Él sabe que es un proceso. Y en ese Amén, proceso amén. estamos. ¿Por qué? Porque ese árbol va creciendo, árboles de justicia, vamos creciendo. Pero hay que quitar esas malezas, esas piedritas, para que la raíz empiece, tenga libertad de agarrarse más y el árbol que está afuera pueda crecer más. Amén, Amén. aleluya, así es. Bueno, y para finalizar está el último proceso. Entonces ya vemos el primero, que es remover la tierra, el segundo, que es penetrarla profundamente, el tercero, que es limpiar las piedras y la maleza, y el cuarto, que es abonarla con los nutrientes. Así es. Esto es muy importante porque ayuda a mejorar la estructura, pues literalmente hablando, ayuda a mejorar pues como la estructura del suelo, y todo este proceso lleva a que la tierra quede mucho más limpia y mucho más sensible. ¿Y por qué son importantes los nutrientes? Resulta que en Lucas 11:25 hay un pasaje que todos también conocemos, que donde dice que cuando un espíritu deja una casa, cierto, él va, vaga por desiertos, pero que cuando él vuelve, la encuentra barrida y adornada y se viene con unos espíritus peores que él. Entonces, aquí es donde empieza la importancia de los nutrientes. ¿Por qué? Porque es que la casa ya está limpia, ya está adornada, pero necesita ser llenada. ¿Y de qué la vamos a llenar? ¿De qué la vamos a nutrir? ¿Cierto? Entonces aquí empieza ese trabajo. En el Salmo 126, versículo 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces, Amén. uno de los nutrientes de la tierra, hermanos, déjeme decirle, son las lágrimas. Son supremamente necesarias, porque es que las lágrimas ayudan a purificar nuestro corazón. Las lágrimas permiten que nuestro corazón se vuelva sensible a la voz de Dios. Las lágrimas permiten que nosotros nos volvamos humildes, que nosotros seamos mansos, que la tierra sea refrescada. Eso hacen las lágrimas. Otro nutriente también que lo encontramos en Isaías 55. Espérenme, yo lo busco rápidamente, que aquí los tengo separaditos. Isaías 55, versículo 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no viene allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, otro nutriente muy importante es la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? Es la palabra. Y esto es algo que nosotros debemos hacer constantemente. O sea, es fundamental que la lluvia descienda sobre nuestra tierra. Y literalmente lo hemos visto en los tiempos de sequía. En nuestro país ha pasado que cosechas se han dañado, que campos se han perdido. ¿Por qué? Porque no hay lluvia. Entonces, otro nutriente muy importante que nosotros debemos colocarle a nuestra tierra es la lluvia. Amén. Vamos a ver otro en Oseas 10:12. Oseas 10:12. En Oseas 10:12, léelo, mi amor. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Ahí dice que nosotros debemos sembrar en justicia. Ese es otro nutriente, la justicia. Y es que nosotros debemos aprender a dejar de ser tan egoístas. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Es que nosotros debemos darle justamente a todos conforme el Señor también nos ha dado a nosotros. Y es que nosotros no podemos permitir como sabotear el proceso de otros e incluso nuestro propio proceso. Porque es que cuando hablamos de justicia hablamos también de un equilibrio. Hablamos de nosotros hacer bien las cosas. Y es que a veces nosotros queremos sabotear el crecimiento que Dios nos está dando. Y es verdad lo que ahorita decía mi esposo, y es que nosotros queremos muchas veces todo ya.
Hoy escuchaba la predicación de alguien y decía que Dios maneja dos tiempos. Uno, que el tiempo de Dios es lento o es demorado. Ese es el primer tiempo. Y el segundo tiempo que Dios maneja es de repente. Entonces, nosotros no podemos sabotear el proceso. Es que eso es como cuando, lo voy a colocar pues ahorita que ustedes pues muchos saben que les trato como de hacer ejercicio. Y eso es como cuando el que hace ejercicio quiere acelerar el crecimiento de sus músculos a través de sustancias, o el que hace deporte, que lo hemos visto, que el doping, que una cosa, que la otra. Eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos sabotear el proceso, sino sembrar en justicia, esperar que Dios va haciendo su obra. Y finalmente, este sí no se los voy a leer, es que dice el Proverbios 22:8 que muchas veces nosotros sembramos en iniquidad y ese no es un nutriente. Entonces nosotros debemos desechar la iniquidad, debemos desechar el pecado y debemos tener un arrepentimiento genuino para que sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, pues esta era como la palabra que les queríamos traer pues a ustedes, mi esposo y yo, realmente para que nos confrontemos y miremos en qué parte del proceso estamos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así que en qué parte del proceso soy? Si yo ya soy cristiana, yo ya sirvo. Y déjeme decirle, hermano, que este proceso es un proceso constante. O sea, Así constantemente es necesario que nosotros removamos la tierra, que nosotros dejemos que la tierra sea penetrada profundamente, que se empiece a quitar la maleza y empezar a abonarla con nutrientes. Porque es que eso pasa también literalmente. No solamente el campesino tiene una cosecha al año, puede que sí, pero normalmente tienen una, dos y hasta varias cosechas. Y así solo tenga una cosecha al año, al otro año siguiente él debe volver a preparar la tierra. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, este corazón se empieza a compactar. Este corazón se empieza a endurecer. Por eso, hermano, miren qué proceso está usted hoy. Y pídale a Dios de que si usted no está en ninguno de estos procesos y que usted siente que su corazón está siendo endurecido, aún con esta situación tan difícil que estamos viviendo, pidámosle al Señor, Señor, remueve mi tierra. Señor, penetra profundamente, quita la maleza, abona los nutrientes. Amén. ¿Algo más, mi amor? Hermanos, pues ya para finalizar, debemos seguir entendiendo que en Dios todo es un proceso. Amén. Amén. La misma naturaleza enseña. Amén. Fijémonos mucho en la naturaleza y verá que la naturaleza misma nos enseña. Amén. De que todo es un proceso. Amén. Y eso sí, orándole mucho al Señor, que todo lo que pidamos y todo lo que necesitamos el Señor nos lo supla. Y también por lo de los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Así es, Señor. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Amén, Jesucristo, tu así Hijo es. amado y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, Sí, bendito Rey, te Dios, damos así gracias, es. Padre Gracias, Santo, Señor. por habernos permitido, bendito Amén, Señor, amén. dar de tu palabra, bendito Señor, dar de esa semilla, bendito Señor, Así es, dar de bendito Dios. esa semilla que tú nos has dado a nosotros, bendito Señor, de regar esa Amén, tierra, ese amén, terreno, así bendito es. Señor, porque lo que hicimos hoy, bendito Señor, Así mi es. esposa y yo, fuese regar el Amén, terreno que tú, amén. Señor, ya has preparado, bendito Así Señor. es, Estamos bendito abonando, bendito Señor. Amén, Cada amén. vez que vamos a la iglesia, bendito Señor. Así es, Señor. Cada vez que te adoramos, cada vez que te Amén, glorificamos, amén. que te alabamos, bendito Señor. Así Cada vez es. que nos reunimos a escuchar tu Sí, palabra, bendito bendito Dios, Señor. así Cada vez que es. nos reunimos a leer tu palabra, Amén, bendito Señor. amén. Cada vez que nos reunimos a compartir, Así bendito es, Señor. bendito Dios. Todo es un abono, bendito Señor. Es un nutriente, Amén, bendito Rey. amén. Le estás dando a ese terreno, bendito Así Señor. es, A esas Señor. plantas, bendito Señor. A esos árboles, bendito Señor. Amén, aleluya. Así Hoy como es. ejemplo nos has traído, bendito Señor, Amén. esta palabra, bendito Rey, que es de la Así naturaleza, bendito Señor, para nosotros, bendito Rey. Amén, amén. Nos estás diciendo, bendito Señor, Así que cada es. acto que hacemos en tu nombre, bendito Señor, es un acto de
a Así abonar, bendito Señor, la tierra, bendito Amén, Señor, de darle aleluya, así nutrientes es. para que pueda fortalecerse, bendito Señor. Y Amén, lo aplicamos a amén. nosotros, bendito Señor, Así nos es. fortalezcamos, bendito Señor, a través de esos nutrientes que Amén, tú nos das, a amén. través de los ministros, bendito Aleluya, Señor, así a es. través de los hermanos, bendito Señor, Amén, y a través de la amén. misma naturaleza que ella misma nos enseña, bendito Señor, Así es. porque tú eres Así grande, es. bendito Señor, Grande tú te Señor. complaces, bendito Así Señor, en es. Gracias, enseñarnos, Padre. bendito Gracias, Señor, Señor. el camino Amén, que amén. tú quieres que debemos seguir, bendito Señor. Te Amén, damos amén. gracias, Padre Gracias, mi Santo, por esta Rey. grandiosa Oh, oportunidad, sí, bendito bendito Señor, Dios, así por ese es. maravilloso día, bendito Señor, Amén, que nos has aleluya. regalado, bendito Rey. Te damos Amén, gracias, amén. Padre Gracias, Santo, mi y Rey. delante de tu Oh, sí, presencia, bendito bendito Dios, Señor, nos así es. ponemos, Padre Amén, Santo. En el amén. nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, del Así Espíritu es. Santo, Santo nuestro Amén, Consolador. aleluya. Amén, amén, amén. Amén. Hermanos, realmente muchas gracias por acompañarnos esta noche. Así es. Recuerde que mañana tenemos pues, momento de intercesión. Por los grupos y canales de comunicación nos hagan llegar sus peticiones. El miércoles, con la ayuda de Dios, tenemos culto virtual a las 7 de la noche, al igual que el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Les pedimos por favor que se conecten, no se pierda de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de ustedes y de nosotros también. Chao, chao, Dios les bendiga. Que esté muy bien. Bendiciones, hermano. Amén.